Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes y en esta tarde les quiero presentar una predicación que tiene como título El reino de Dios. Para esto quiero que leamos en el capítulo 7 de Mateo, San Mateo capítulo 7, del verso 21 al 22, que dice así. Dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso es lo que dirán muchos. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a familiarizarnos con qué significa en cierta manera reino. La palabra reino viene del latín regnum y pues se usa de una manera muy diferente para referirse a entidades o organización política o a un sistema de gobierno llamado también monarquía. Cuando yo estudiaba, habían 3 reinos de la naturaleza. Amén. Pero hoy en día, en la biología, nosotros encontramos que hay varios reinos. Amén. En los que está clasificados los seres vivos. Pero también se ha usado la palabra reino refiriéndose a algo espiritual superior como el poder de Dios, que es como lo estamos viendo aquí en la palabra. Entonces, podemos decir que el término reino se relaciona mucho con la historia y con la política digámoslo así, que el hombre ha ido organizando a través del desarrollo de la humanidad. Y fue una forma de organización como estados en la antigüedad, antes de que existieran los estados modernos, como se llama históricamente hablando, o como se llaman hoy en día. No se llaman reinos, sino se llaman países. De por sí el reino ha sido identificado que es como un grupo de personas o un territorio, un área que está bajo la autoridad de un monarca llamado rey, y si es mujer, llamada reina. Pero también, por eso podemos decir que se puede denominar como una entidad o una institución política y a veces con extensión territorial desde la concepción humana. Decía que en la biología identificamos hoy en día 5 reinos, que están el reino animal, que es los vertebrados e invertebrados, y dentro de este reino animal pues estaría el hombre como parte de los vertebrados. Después viene otro reino llamado el planté, que se hace referencia a toda planta, digamos, o organismo que tiene muchas células, pero que producen su propio alimento. El otro reino sería el fungi, que es donde están los hongos, y comparte las características tanto del reino animal como del planté. Amén. Después vienen los protistas o eucariotas, que son organismos de una célula o de muchas células, y entre ellos tendríamos los microorganismos y las algas. Y de últimas viene el reino monera, que principalmente está compuesto o al cual pertenecen las bacterias de una sola célula que pues en realidad carecen de un núcleo definido. Pero a nosotros nos atañe hoy es hablar del reino de Dios. Amén. ¿De dónde viene eso? En la tradición judía, cristiana, porque acordémonos que primero está Israel, los judíos, más bien los israelitas, pero se le dice comúnmente judeo. Después viene el cristianismo y de últimas aparece el Islam como las 3 grandes corrientes religiosas que creen en un Dios, aunque no sea el mismo. Amén.
porque por ejemplo el Dios del Islam no es el mismo Dios de los judíos y de los cristianos. Amén. Pero entonces el reino hace mención a los cielos, o más bien hace mención a la realidad espiritual o material donde reina Dios. Y por lo tanto no tiene ninguna similitud con los reinos humanos, porque los reinos humanos, cuando uno estudia la historia, se da cuenta todas esas barbaridades que hicieron para conservar el poder, las alianzas, las traiciones, los matrimonios arreglados, las venganzas. No, eso es terrible. Las guerras. Entonces, no tiene nada que ver. El reino de Dios es muy diferente. Amén. Tanto que Dios no quería un reino en Israel. Sin embargo, Israel, que no entendió las cosas, quería ser un reino como los otros países o las otras formas de organización de su época, que eran reinos. Pero Dios es rey y tiene un reino, solo que es muy diferente. Para entrar a ese reino se necesita, lógicamente, cumplir unos requisitos. Amén. Como hoy en día para ir a un país y poder permanecer ahí se necesitan ciertos requisitos, pero para poder permanecer, pero si quiere pertenecer, tiene que hacerse ciudadano. Amén. Entonces ahí miramos que lo que dice el Señor Jesús en Mateo tiene un poco más de lógica. Amén. Muchos me dirán en aquel día, en tu nombre y en tu nombre. O sea, estuvimos en tu reino. Y el verso siguiente dice, el 23 dice, apartaos de mí, entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces ya nos pone una diferencia. El reino de Dios al reino de Dios, mejor dicho, no pertenece la gente que hace el mal. Amén. Aunque haga maravillas, aunque haga milagros, aunque profetice. Amén. Porque también nos da un detalle ahí que dice el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. No todo el que dice, ni todo el que oye, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y Dios es espíritu. Amén. Y Él lo quería en el Antiguo Testamento y lo quiere hoy en día, de que la gente que es su pueblo viva dentro de su voluntad. Como hablamos ayer, hágase tu voluntad, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad, sea hecha tu voluntad. Amén. Entonces, vamos a mirar un poquito en Éxodo, capítulo 19, el verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Dije, cuando estaba hablando de la definición, que el reino de Dios era muy diferente al de los hombres. Por eso también dije que Dios no quería un reino en Israel conforme a los reinos de los hombres. Amén. Él quería un reino espiritual. Amén. Un reino donde la gente hiciera el bien. Un reino de sacerdotes. Amén. Y de gente santa. Y ya hemos hablado que santo significa separado para Dios. O sea, no fanático, no es perfecto, sino una persona que por amor a Dios valora sus enseñanzas, sus consejos y vive conforme a ellos. Amén. Gloria al Señor. Entonces Dios le decía al pueblo de Israel que él quería un pueblo de sacerdotes, o sea, gente que ministre lo de Dios, que comparta lo de Dios, y santa, o sea, gente que no anda conforme al mundo y a las cosas de la carne, sino conforme al orden que Dios ha establecido. Amén. En el Salmo 145, el verso 13 nos dice así:
Salmo 145, verso 13. Igualmente Dios quiere que su reino, el que anunció Cristo, del cual Cristo es la puerta, del cual Cristo es el camino y Cristo es la verdad, sea espiritual y no material. Amén. Dios siempre ha querido un reino de la gente de él, pero a su manera, no conforme a los reinos de la tierra. Salmo 145, versículo 13. Dice, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío por todas las generaciones. Esta es otra diferencia de que Dios no quería un reino como los reinos de la tierra. Dios quería un reino que fuera más allá de lo material, un reino eterno, porque Él es rey. Amén. Él es rey, dice, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Amén. Una de las características del reino es que se hace lo que el rey quiere. Amén. Y Él es dueño de los súbditos, en otras palabras. Y en el reino, el que pone el orden es Dios, es el rey. Si el reino de Dios está en la vida de una persona, esa persona tiene que estar bajo el señorío de ese rey, o sea, de Dios, y tiene que hacer la voluntad de él. Amén. En el capítulo 4 de Daniel, el verso 3 nos dice así: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, o sea, sempiterno, y su señorío de generación en generación. Amén. ¿Quién está hablando ahí? Ahí está hablando el rey Nabucodonosor. Y si nosotros miramos la historia del rey Nabucodonosor, ese rey tuvo que aprender humildad. Tuvo que aprender y entender que más grande que él era Dios. Amén. Que Dios era. Y por eso, cuando aquí en el capítulo 4 declara que el reino verdadero, por decirlo así, es el reino de Dios. Desafortunadamente, pasa como hoy en día. Por los ejemplos de algunos malos ejemplos, la gente deja de buscar lo correcto. Amén. La gente que usted la oye diciendo, no, yo no voy a esa iglesia porque allá son esto y son lo otro, por los errores de algunos que han ido a alguna iglesia, así. Hoy en día la gente entonces no busca el reino de Dios. Se ha olvidado del reino de Dios. Amén. Es más, lo quieren hacer a la manera de ellos. Conozco muchas iglesias y predicadores grandes que andan predicando el dominionismo, que es el que la iglesia va a poner el reino de Dios sobre la tierra. Y así no es. Ahí ya están fuera de la voluntad de Dios. Entonces, como decía el primer versículo que leímos, que el reino de los cielos es en el reino de los que hacen la voluntad del Padre, no de los que quieren hacer las cosas a su manera, incluso por ayudarle al Padre. Amén. El reino de Dios es siempre eterno, sempiterno, y de generación en generación. O sea, es un reino que no pasa, que no termina. Amén. Que todo lo gobierna, aunque el hombre no se haya dado cuenta y crea que no. Amén. Dios, o mejor, Jesús hablaba precisamente de que el reino de los cielos es diferente al de la humanidad. Amén. Y que uno de los requisitos es que en el reino de Dios la gente tiene que hacer, no por obligación, sino porque ama a ese rey, la voluntad del rey. Amén. En San Mateo capítulo 4, el verso 17 dice así: Jesús comienza, una de las, digamos, énfasis de su predicación era este. Dice el verso 17, entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hemos visto cómo el énfasis
para pertenecer al reino de los cielos comienza con el arrepentimiento. Cuando el apóstol Pedro, después del día, en el día de Pentecostés, después de que descendió el Espíritu Santo sobre ellos, les predica a los que estaban ahí en esa ciudad de Jerusalén, que estaban sorprendidos porque oyeron la algarabía y vieron que los 120 que estaban alabando a Dios hablaban ahora en otros idiomas y les explicaban en esos idiomas las maravillas de Dios y quién era Jesús. Entonces le preguntaron, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro les dijo lo mismo que Jesús dijo, porque el evangelio no cambia. Amén. No hay énfasis diferentes a los que hizo Jesús. El evangelio sigue sobre las mismas ideas, las mismas doctrinas. Y dentro de esas doctrinas básicas está el arrepentimiento. Arrepentidos, decía el Señor Jesucristo, porque el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Pedro, cuando ya comienza la vida de la historia en sí, después de que Cristo había ascendido, y cuando se había cumplido la promesa del Espíritu Santo sobre los creyentes, comienza y les explica diciendo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, las arras del reino de los cielos, como nos lo define otro texto bíblico. Amén. Entonces, para entrar al reino de los cielos, como dije, que en un país, para hacerse uno ciudadano o perteneciente a ese país, tiene que cumplir ciertos requisitos. El primer requisito para estar en el reino de los cielos es que nos arrepentamos de todo corazón de nuestros pecados. Amén. ¿Por qué? Porque entendemos que el que reina es Dios y que el pecado nos separa de ese reino. Pero ya el mismo Dios que amó a la humanidad quiere reconciliarnos con él y de tal manera nos amó que dio a Jesucristo para que todo aquel que en él creamos no nos perdamos y tengamos vida eterna, porque la sangre de Cristo nos limpia de pecado y entonces, pero no limpia de pecado si ha habido arrepentimiento. Amén. Y en el nombre de Jesús somos limpiados de todo ese pecado y recibimos la presencia de ese rey. ¿Para qué? Para identificarnos con su verdad, no en palabras. Por eso decía el Señor en el primer versículo, en Mateo 7:21, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, hicimos esto y aquello. Sí, cosas aparentemente o podían de naturaleza espiritual, pero su identidad de ellos no había cambiado, porque seguían siendo maldad, practicando la maldad. Amén. Hacedores de maldad. Entonces, por eso el arrepentimiento implica una actitud de deseo de cambio. Amén. Para pertenecer al reino de Dios, la primera acción, el primer formulario que se llena es el arrepentimiento y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Amén. ¿Por qué Cristo? Porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es Dios. Amén. Entonces, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Para qué? Para que la gente arrepentida pertenezca a Él, se identifique con Él. Amén. En el capítulo 10 del libro de Mateo, el verso 7 nos dice así. Mateo capítulo 10, versículo 7. Dice, y yendo predicar, diciendo, o sea, el Señor Jesucristo les da una misión a sus discípulos, a sus seguidores, a los 12 apóstoles. Amén. Y les dijo, y yendo, decid, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Decía, y sanar enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro. O sea, dependían de Dios. Y Dios los iba a respaldar. Amén. El reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino de los cielos, que era lo que decía en el capítulo 4. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
¿qué era lo que predicaban los discípulos? El reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y como resultado del arrepentimiento de los creyentes y de la comunión con el Espíritu Santo, vendrían estas cosas. Amén. Bien, bendiciones. Sanar enfermos, más allá de un milagro, traía el bien a la persona. Limpiar leprosos. Amén. Más allá de sanarlos o de ayudarlos, les traía el bien. Amén. Echar fuera demonios, más allá de lo sobrenatural, lo que tenemos que mirar era que el reino de los cielos traía bien, bendición a las personas. Amén. Pero hoy en día simplemente mucha gente quiere que sucedan estas mismas maravillas, no por el traer el bien a las personas, sino por ganar ellos elogios. Y, uy, cómo es de poderoso ese pastor, cómo tiene unción. No, aquí era para que la gente viera que el reino de Dios traía el bien a las personas. Amén. Y en el capítulo 6 de Mateo, el verso 10, dice así. Dice, venga tu reino. La persona que se ha arrepentido, que le pertenece al Señor, que es consciente de que el estar en Dios nos hace diferentes y le pertenecemos a Él, anhela que la plenitud del reino de Dios venga. No la va a imponer Él, la persona, sino que la pide, porque sabe que el que va a traer el reino es Cristo, en el contexto de la Biblia. Amén. Se había acercado, estaba entre vosotros, porque estaba en los que iban a creer. Amén. O en los que creían. Dice Mateo capítulo 6, verso 10, dice así, venga tu reino. Y ese venir implica la frase siguiente, hágase tu voluntad. O sea, si tú eres el rey de mi vida, yo debo hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque esa es la realidad de los cielos. Dice, como hágase tu voluntad como en el cielo. En el cielo todo lo que hay hace la voluntad de Dios. Los ángeles, los serafines, los querubines hacen la voluntad de Dios. Amén. Incluso Satanás, cuando se presentó allá para, como dijéramos, atacar a Job, no pudo hacer más allá de lo que Dios le permitió. O sea, en cierta manera estuvo obligado a hacer la voluntad de Dios. No podía matar a Job, no podía tocarle la vida. Amén. Le quitó todo, le puso enfermedad, pero no pudo pasar los límites que Dios le ha puesto y no puede pasar los límites. El Señor Jesucristo por eso nos enseñaba a orar así. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también sea en la tierra. ¿En quiénes? En los hijos de Dios, en los que nos hemos arrepentido y por lo tanto pertenecemos al reino de los cielos porque hemos recibido las arras, como dice la Biblia, que es la presencia del Espíritu, para que vivamos ya no conforme a las ideas del mundo, sino bajo las normas, digámoslo así, o recomendaciones o leyes de Dios. No la ley de Moisés, sino la ley del amor, del perdón, de la paz, del fruto del Espíritu. Gloria al Señor. Amén. En San Mateo, el capítulo 12, el verso 28, nos amplía este entender del reino de Dios, porque va más allá de lo que la persona puede entender. San Mateo capítulo 12, verso 28 dice así, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. O sea que en el reino de Dios hay una autoridad superior, un poder soberano que es dado por el Espíritu de Dios. Amén. El que rige y dirige es el Espíritu de Dios. Amén. El Señor le decía en el Antiguo Testamento, no me acuerdo, a Zorobabel, a Daniel creo, decía, no es con fuerza, ni con ejército, sino con el Espíritu Santo. Una de las características
del reino de Dios es que los que nos hemos arrepentido, los que pertenecemos al reino, tenemos que movernos conforme al Espíritu, bajo los preceptos del Espíritu. La gente, lo he dicho varias veces, que cree que es espiritual porque hace que llueva fuego del cielo, o como para ahí un predicador que con la chaqueta tumbaba a la gente, o que le ponen la mano y se cae. Esas no son las cosas del Espíritu. Y si son, no es lo esencial. Amén. Porque toda manifestación sobrenatural que es del Espíritu Santo tiene que cumplir una condición. Y es que cuando sucede un milagro o una acción del Espíritu Santo sobrenatural en los humanos, tiene que llevarnos a adorar a Dios, a darle la gloria a Él y a amarlo a Él. Amén. Incluso en Corintios 14 dice que la profecía no es por mostrarme el futuro como algunos quieren, solamente. No es por alegrarme que me va a dar esto o aquello, sino que tiene que edificarme, exhortarme y consolarme. O sea, todo el fluir sobrenatural del Espíritu Santo tiene que llevar a eso, que la persona se acerque, ame y se enamore de Dios. Amén. Entonces, si el poder sobrenatural del Espíritu Santo funciona, está evidenciando que el reino de los cielos está ahí, y el resultado de esa evidencia es que las personas se enamoren de Dios. Si pasan cosas sobrenaturales, pero las personas no se enamoran de Dios para adquirir esa capacidad de producir el fruto del Espíritu, no está sirviendo ese cristianismo para nada. Amén. Porque todo lo sobrenatural que ocurra en los creyentes tiene que llevar a que el creyente, usted y yo, mostremos la naturaleza del reino. Amén. El pasaporte. ¿Cuál es? El fruto del Espíritu. Amén. Cuando uno viaja internacionalmente, incluso ya por la pasta del pasaporte, ahí dice nacionalidad colombiana. Diríamos, hay una parte de la Biblia que dice, nuestra ciudadanía no está aquí, sino está escondida con Cristo en los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos, del reino de Dios. Por lo tanto, tenemos que mostrar esa identidad. Amén. Esa identidad, igualdad con Dios, no por ser dioses chiquitos, no, sino porque producimos lo que viene de Él, el fruto del Espíritu. Y como consecuencia, lo sobrenatural que pase tiene que llevar a los que oyen y ven a buscar a Dios. Si no, no sirve. Amén. ¿Soy claro en lo que digo? El Espíritu Santo es la autoridad espiritual. No es el pastor, no es el apóstol, no es el profeta, es el Espíritu Santo. Amén. Bajo el señorío de Cristo. Porque Cristo es el Señor, Cristo es el Espíritu Santo, Cristo es Dios. Amén. No estoy negando ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Son manifestaciones que tenemos que obedecer y creer. Amén. Él es Padre, pero el hecho que Dios sea Padre no niega que sea Hijo, que sea Espíritu también. El hecho que sea Hijo no niega que es Padre y que es Espíritu. Es bien complejo, pero es así. Y la manera que ahora esté como Espíritu Santo no niega que Él es el Hijo y que Él es el Padre también. En una concepción totalmente, como dijéramos, fuera de nuestra lógica humana. Porque acordémonos, Él es sobrenatural. Gloria al Señor. Entonces, si Jesucristo echaba fuera demonios por el poder del Espíritu, era porque el reino de Dios estaba ahí, en Él. Había llegado. Porque el reino de Dios ha llegado a esas personas. ¿Ven? Cuando uno es del reino de Dios, tiene que producir el fruto del Espíritu. Amén. Porque es que Jesucristo no era solamente hijo de Dios por los milagros que hacía, sino por su naturaleza, porque producía el fruto del Espíritu, hablaba de la sabiduría de Dios, anunciaba a Cristo, la reconciliación del hombre, anunciaba al Padre, al Dios del cielo, anunciaba lo espiritual. Amén.
reconciliaba al hombre con Dios, no simplemente lo sanaba. Dije que en Romanos capítulo 14, verso 17 nos dice de la siguiente manera, hablando pues del reino de Dios. Y precisamente nos da las características de por qué el reino de Dios es diferente a los humanos, al reino de los humanos. Porque el reino de Dios, y esto debe ser muy importante para todo creyente, porque ahí le muestra qué predicador, qué iglesia está en la dirección correcta o no. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, o sea, no enfatiza en las cosas materiales como la prosperidad material, el dinero, los títulos, el ser millonario, el que voy a alcanzar una meta porque la repito, la confesión positiva, no. Amén. La doctrina de la prosperidad material, tener dinero, ser millonario, no. Dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, cosas materiales. No es para satisfacer el ego, en otras palabras, sino justicia. ¿Por qué justicia? Porque para entrar al reino, al arrepentirnos y la sangre de Cristo espiritualmente limpiarnos de todo pecado, nos justifica ante Dios. Amén. Sí, él era pecador, pero mi sangre lo limpió. No hay deuda, pagó la deuda. Justificados. Paz, porque justificados pues por la fe en Jesús, nos dice otro texto de Romanos, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Hermanos, yo sé que la gente va y se descresta donde hay un milagro, se sanó a alguien y es bonito. Pero lo más hermoso es que usted en un día, tal vez frío, de oración en su cuarto o en la congregación, comience a sentir esa paz, esa presencia, ese calor, y lo inunde el gozo del cielo. Usted no quiere bajar de ese bus, como dicen en Colombia. Amén. Es algo hermoso. Se siente uno en otra dimensión. Está, espiritualmente hablando, en otra dimensión, en la dimensión del reino de Dios. Y el que lo ha vivido sabe que es así. Y se vuelve eso un anhelo de querer uno seguir sintiéndolo. Amén. Justicia, gozo y paz en el Espíritu, no en cualquier espíritu, sino en el Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso. Ese es el reino de Dios que Cristo anunciaba que se había acercado, que estaba en medio de la humanidad, digamos, pero sobre todo los creyentes. Amén. Y tenemos algo más claro. En Lucas capítulo 8, el verso 11, Jesús dice de la siguiente manera. El verso 10 dice, y él dijo, a vosotros os es dado conocer, es 8:10, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. O sea, la gente del mundo que no se ha arrepentido, por más que tenga religión y teología y todo eso, no va a entender los misterios del reino de Dios. Pero al que se ha arrepentido, ha sido bautizado en el nombre de Jesús para perdón de pecado y ha recibido el don, el regalo del que el Espíritu Santo venga a su corazón. Amén. Dios le va a revelar por su palabra los misterios del reino de los cielos. Amén. Pero a los otros por parábolas, o sea, por historias, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Amén. Y a los creyentes les dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. O sea que en el reino de los cielos, la semilla que nos da vida, que nos alimenta o que nos hace nuevas criaturas, es la palabra de Dios. Amén. La ley de Dios en el reino es su palabra. Amén. El que mueve, conmueve, transforma y dirige es Dios a través de su realidad como Espíritu Santo. Amén. Son misterios que solo pertenecen al reino de los cielos y es dado a entender a quienes nos hacemos por la gracia y el favor de Dios ciudadanos de ese reino. Amén. En Efesios capítulo 5, verso 18, dice, no os embriaguéis con vino,
en lo cual hay disolución. Sino, antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. Amén. El vino, el licor embrutece. Amén. Daña, enferma. Los excesos, porque no es que esté malo probar un vino o hacer un brindis, no. Pero aquí me está hablando de la embriaguez, del exceso. Y el consejo del apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, no se llenen de eso, sino más bien busquen ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Le está hablando a los creyentes de Efesios. Amén, de Éfeso. A los efesios. Porque si nos llenamos del Espíritu Santo, esa realidad espiritual a la que pertenecemos, que se llama el reino de Dios, se manifestará en nosotros y seremos esas nuevas criaturas que Cristo nos ha llamado a ser, nacidos del agua y nacidos del Espíritu Santo. Y en el capítulo 4, el verso 11 dice, y él mismo, o sea, Dios en su reino, a través de su realidad como Espíritu Santo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Amén. Yo sé que hoy en día hay mucha gente que se llama apóstol, se pone ese título, o maestro, pastores, pero en el reino de Dios no es por títulos o porque yo me quiera hacer. En el reino de Dios, el que constituye es Dios. Amén. Hoy en día tenemos dos realidades, o tres realidades de gente que dice que sirve a Dios. Están los que se hicieron a sí mismos, porque dijeron, ah, no, yo puedo conversar, leo la Biblia y tal, como hay uno por ahí que ahora dice que se volvió católico. Gente que se hizo pastor a sí mismo. Están los que los hicieron los hombres. Entonces alguien con un poquito de Biblia comenzó, ah, sí, no, venga, usted es un pastor. Usted. Pero están los que realmente hemos sido llamados por el Espíritu Santo. Muchas veces ni uno se lo había propuesto ser pastor. Amén. O ser apóstol o ser profeta. El que es llamado por Dios no se apresura, sino que deja que Dios le confirme. Moisés nunca quiso ir a dirigir el pueblo. Amén. Pero Dios lo llevó a dirigir el pueblo de Israel. Josué tampoco. Los profetas, hay un profeta, no me acuerdo el nombre, de los profetas menores que dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo andaba recogiendo el estiércol de la vaca para hacer abono. En ese tiempo se hacía abono de eso. Pero Dios me dijo, ve y di esta palabra, da esta profecía. Y le tocó. Amén. No es una profesión, es un llamado. Dice Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos profetas. Amén. En el reino de Dios, el que lo constituye es Dios. El que pone el orden es Dios. De quien se hace la voluntad es de él. Y se mueve todo en el orden de él. Claro. Así como hay billetes buenos, hay billetes falsos. Hoy hay mucho apóstol falso. Todo apóstol que diga que es apóstol, pero predique contrario a la palabra del Señor para salvación y para que la gente conozca a Cristo y sea salva, está mal. Amén. No es de Dios. Muchos me dirán en aquel día hicimos esto y aquello, pero no eran de él. Amén. Dice Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Una persona, evangelista, apóstol, profeta o evangelista o pastor y maestro que está constituido por Dios debe hablar conforme a la verdad de Dios. Amén. No contrario. Porque si habla contrario ya es un apóstata que se separó de la verdad. Amén. Entonces, en el reino de Dios, el que hace ministros, o siervos más bien, sirvientes, porque es que a veces el ministro se nos sube a la cabeza y nos volvemos orgullosos, como alguna apóstata de esos que dice, yo no soy pastor, yo soy apóstol, y se llena orgullo. No, esto no es para orgullo. Jesucristo era el Hijo de Dios y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. En el reino de los cielos,
la gente no es grande por su ego, por sus títulos. En el reino de Dios, dice Jesús, el que quiera ser grande en el reino de los cielos, hágase como el más pequeño, humíllese, sirva, sé sirviente, en otras palabras. Amén. Y ese orden que Dios pone, que el Espíritu Santo pone, amén. O sea, el Espíritu Santo llena y se mueve en su reino. El Espíritu Santo pone el orden en su reino, en el reino de Dios. Y el Espíritu Santo es el que llama y escoge y organiza y nombra a sus sirvientes. Amén. Con un propósito, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Amén. La que se va a unir con Cristo para reinar con él eternamente en el reino de Dios. Amén. Y para esto, el Señor dejó esos ministerios. O sea, cuando Jesucristo le dijo a Pedro, edificaré mi iglesia, le estaba diciendo que él es el que seguía haciendo la obra. Y dijo, conviene que yo me vaya para enviar el Espíritu Santo para que esté con vosotros y en vosotros. Y ese Espíritu Santo, como ya lo dije, en el reino de Dios, que es la iglesia, que somos los creyentes en Cristo, escoge y nombra sus sirvientes, sus trabajadores. Amén. Con el propósito de que nos edifiquemos en esa verdad del reino, adquiramos esa naturaleza, y para eso ha puesto esos ministerios, pero también ha dado unas herramientas con ese propósito de edificar la iglesia. En 1 Corintios 12, 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. O sea, Dios ha dejado unos dones en la iglesia, unas herramientas, pero no es para que la gente se llene de plata o haga organizaciones muy, ¿cómo se llama?, altruistas. No, es para edificar su iglesia. Los dones deben funcionar dentro de la iglesia, para edificar la iglesia, para que la persona que recibe esas bendiciones, ese bien que hace a Cristo, ame más a Dios y se involucre en el reino de Dios, produciendo el fruto del Espíritu. Porque esa es la característica del ciudadano del reino de los cielos. Amén. Gálatas 5:22. Ahí es donde, como lo dije antes, vamos a producir la naturaleza, la identidad del reino de Dios. Gálatas capítulo 5, el verso 22 me dice de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Contra tales cosas no hay ley. O sea, la cuestión no es pertenecer a una religión. La cuestión no es pertenecer a tal iglesia porque allá hay que mucho dinamismo, muchos programas, porque como decía un predicador por ahí, se metieron en tantos programas que dejaron tirado al Señor, ahora ni le preguntan si eso le agrada o no. Hacen las cosas por atraer a la gente, pero se olvidaron de que amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que lo hallan, y que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, o sea, al reino de Dios. Y pocos son los que caminan por él como verdaderos miembros del reino de Dios. El verdadero ciudadano del reino de Dios produce esto, el fruto del Espíritu. Amén. No va a cargar un papel que diga yo, como el pasaporte de uno es colombiano o estadounidense o venezolano o ecuatoriano o europeo, porque en la Unión Europea, ¿no? Antiguamente yo español o francés o inglés, no. No va a cargar eso, sino que va a cargar, va a producir el fruto. Amén. Aquí en Estados Unidos es fácil identificar la gente por el hablado entre los grupos hispanos. Entonces habla alguien y le decía, ¿a poco? Ahora,
y ciertas características de, este es mexicano. Pero cuando uno habla, usted es colombiano. O cuando el costarricense, usted es costarricense, usted es ecuatoriano. Amén. Esas características que lo identifican como perteneciente a un país. En las cosas espirituales, tiene que verse quién es realmente espiritual. No porque, vuelvo y digo, tenga el don de esto, tenga el otro, porque acordémonos lo que el Señor le dice en Mateo 7:21. Muchos me dirán en aquel día, hicimos esto, hablamos lenguas, profetizamos, sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Y eso no les daba la identidad. Porque eran hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque realmente las dos naturalezas en las que el hombre puede estar son la de la carne y la del espíritu. Aquí Gálatas 22, antes del 22, en el 20 me muestra las obras de la carne. Amén. Puede que la persona haga lloverlo, profetice o esto, pero si estas obras de la carne se manifiestan en él, está en el mundo. Amén. Y Dios no está en él. Amén. Dice el verso 19, perdón. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas unas obras de la carne que son adulterios, adulterio, fornicación, inmundicia. La gente se cuida del adulterio entre los que son religiosos, de X o Y religión. Fornicación, pero a veces de esto no se cuidan. Amén. Inmundicia, laxivia, idolatría. La hechicería es idolatría también. El creer en cosas, tener algo más grande, que se ame más que a Dios, es idolatría, sea persona o cosa. Hechicerías, enemistades. A mí me da risa una vez que yo encontré un pastor que, enemigo de otro, y supuestamente ambos pastores. Amén. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, en las cuales os amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino. O sea, no pertenecen al reino, no tienen derecho de estar en el reino. Pero viene la parte espiritual, del que ha nacido de nuevo del agua y del espíritu, que es el que por el Espíritu Santo estamos llamados a producir el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 elementos que son los que tienen que sobreponerse en nuestra vivencia diaria a los deseos de la carne, para que dejemos los deseos de la carne. La única manera que no nos domine la carne en cualquiera de sus obras es que produzcamos el fruto del Espíritu, porque pertenecemos al reino de Dios. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 4 y 5, dice así: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Entonces, para producir el fruto del Espíritu necesitamos estar en comunión con Cristo, con Dios, con Él, y Él nos va a cambiar. Amén. Dice, vosotros también como piedras vivas, o sea, de la misma naturaleza de Él, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, que era lo que el Señor le decía al pueblo de Israel al comienzo. Quiero que ustedes sean un reino de sacerdotes. Amén. Él no ha cambiado. Él quiere que de la humanidad se levante un reino de sacerdotes que le sirvan a Él. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Qué hermoso es. O sea, hay una realidad maravillosa que no se limita a 80 o 90 años o el tiempo que vivamos sobre esta tierra, sino que va hasta la eternidad, porque el reino de Dios es sempiterno. Amén. Y Primera de Corintios 4:20 nos dice de la siguiente manera: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén.
pero no en el poder que solamente sana o tumba a la gente, sino en el poder de ser diferente, de no caer en los celos o en las enemistades o en la envidia. Amén. Sino en el poder de dominar la carne, que no es fácil, y producir la naturaleza de Cristo. Amén. Y ya detrás de eso se manifestarán maravillosas señales como Jesús. Amén. La enfermedad huirá por el nombre de Jesús. Amén. Los demonios huirán. Jesús nunca tuvo que decir, venga demonio, sal fuera. No, los demonios veían que Jesús venía. ¿Qué quieres con nosotros? Salían huyendo. Hoy en día hay muchos predicadores, fuera, se desgañetan, rompen la garganta para echar fuera a los demonios. Y así no es. Amén. El poder en el que consiste el reino de los cielos es el de que nos ha hecho y nos hace nuevas criaturas en Cristo, produciendo la naturaleza del reino de Dios como fruto del Espíritu que vive en nosotros. Y por último, en Apocalipsis 19:8, dice así, y a ella, ¿a quién? A la iglesia, a la gente que pertenece al reino. Amén. Se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Cuando la persona está en el reino de Dios, pertenece a la iglesia del Señor, a la verdadera iglesia de Cristo. No a la que se dice ser, sino a la que es. Y como resultado de eso, se ha vestido de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son esas acciones? En todas aquellas en las que usted y yo, como pertenecientes al reino de Dios, por Jesucristo, producimos el fruto del Espíritu, en las cuales ya no somos nosotros, ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. El reino de Dios está en nosotros a través de Cristo y se manifiesta en esas acciones, en la producción del fruto del Espíritu Santo, para gloria de Dios, porque somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y nos capacite para manifestar en nuestras acciones el reino de Dios. Dios les bendiga, hermanos, y hasta la próxima.